Suponemos que ya conocemos la teoría de los árboles de decisión, que también hemos visto el vídeo en el cual somos capaces de plasmarlos en una hoja de Excel, y esto que les voy a explicar ahora es de mi propia cosecha, es decir, no lo van a encontrar publicado en ninguna bibliografía por ahora, hasta que no se edite el libro que tengo previsto publicar sobre tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones para empresa. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace prácticamente esto de utilizar los árboles de decisión cuando la probabilidad en la cual cada uno de los eventos de suceso no se define exclusivamente por un punto, es decir, la definimos por un margen. Es bastante más exacto el poder definir y el poder decir que un evento va a producirse dentro de un margen de probabilidad, puesto que no tenemos la certeza de que sea el 60, el 70, el 80, el 90, sino que seremos más exactos si lo definimos dentro de un margen. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo anterior, lo que voy a hacer es intentar explicarlo con un ejemplo sencillo. Concretamente voy a utilizar el mismo ejemplo del vídeo anterior, pero esta vez lo que vamos a darle es un margen de probabilidades, es decir, esa probabilidad de que el virus se expande y que nos vacunemos o no nos vacunemos, pues vamos a ir viendo que si nos vacunamos, pues puede que padezcamos efectos secundarios con una probabilidad entre el 5 y el 15. Antes la habíamos definido en una probabilidad fija, ahora no, ahora le damos un margen de probabilidad. Si padecemos efectos secundarios, puede que nos sintamos bien entre un 10 y un 20%. Y en el caso de padecer esos efectos secundarios, pues la probabilidad de sentirnos bien, en el caso de no padecerlos, es del 80 y 90. Es decir, es el mismo ejemplo, pero teniendo en cuenta que cambiamos a márgenes, ¿no? Si no nos vacunamos, pues es posible que nos infectemos con una probabilidad entre el 10 y el 30. Esta la he dejado muy bajita para que podamos luego jugar y ver cómo trabajamos entre vacunarnos o no vacunarnos, ¿no? Y aún infectados, pues la probabilidad de sentirnos bien está dentro del margen de entre el 5 y el 10%, y en el caso de que no nos infectemos, la probabilidad de sentirnos bien es del 70 o del 90%. Como en el vídeo anterior hemos aprendido a colocar el árbol completo dentro de una sola línea, ahora en Excel vamos a poder repetir todos los árboles que queramos extendiendo esa línea hacia abajo dentro de la hoja de cálculo, y veremos cómo lo vamos a hacer. De manera que podamos reducir la incertidumbre probabilística aplicando el procedimiento Monte Carlo, de manera que sepamos cómo nos acercamos y cómo seamos más exactos en esa decisión dentro del árbol. Entonces, como ven en este vídeo, tenemos dos ventajas. Vamos a ampliar el árbol, ampliar las probabilidades, los márgenes de probabilidad, con lo cual seremos bastante más exactos en cuanto al entorno donde nos movemos. Y segundo, vamos a reducir esa incertidumbre probabilística aplicando directamente el procedimiento Monte Carlo. Entre el primer vídeo y este, pues ya vemos la posibilidad de aplicar estos árboles de decisión y sobre todo la probabilidad posteriormente de poder hacer un análisis de sensibilidad de esos eventos en los cuales, cambiando ligeramente la probabilidad, vemos qué puede ocurrir en cuanto a la decisión, y concretamente lo veremos en esa probabilidad que he marcado antes de que si no nos vacunamos, si es posible que nos infectemos o no. Dependiendo de los tipos de infecciones, de pandemias, etcétera, esta probabilidad aumentará o no aumentará, y veremos exactamente cuál sería la decisión de vacunarnos o no. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver cómo implementamos este árboles de decisión con márgenes de probabilidad. Vamos a ver con unos muy breves pasos cómo podríamos plasmar este árbol de decisión en el cual hay márgenes de probabilidad, y lo primero que vamos a hacer es dibujar el árbol. Vamos a hacer lo mismo que en el vídeo anterior, vamos viendo para la descripción que nos aparece en el texto cada una de las ramas, ese sería el nodo de decisión, vacuna, no vacuna, cada uno de los nodos de suceso, los eventos secundarios, los efectos secundarios, los no efectos, el sentirse bien, mal, lo colocaríamos todo pues exactamente igual que en el vídeo anterior, pero con una pequeñísima diferencia. Vamos a dejar para los efectos secundarios el poder introducir el margen inferior y superior de la probabilidad.
Igual lo vamos a hacer para este nodo de suceso y para cada uno de los nodos de suceso exactamente igual. Dejamos el margen en el cual vamos a introducir los valores que nos aparecen como probabilidad entre el 5 y el 15%, el 10 y el 20, el 80 y el 90. Y ya lo que hacemos es pasar a la siguiente fase, que es la de introducir los datos. A la hora de introducir los datos hacemos exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior, introducimos los cuantificadores de bien o mal, estos escalares de premio y castigo, en el cual va a ser la consecuencia de encontrarnos en esta situación o no, y vamos introduciendo esos márgenes, vamos introduciendo, pues por ejemplo, el sentirnos bien entre ese 10 y 20%, entre el 5 y el 15%. Lo vamos a hacer justo en de esta forma ascendente, ¿no? Abajo el menor y arriba el mayor, para luego que nos sea fácil colocar la función en la cual vamos a calcular la probabilidad entre el margen menor y el mayor, ¿no? Bueno, y así vamos introduciendo todos los datos, tanto los escalares de premio y castigo como las probabilidades. Una vez que ya lo tenemos aquí, ahora no vamos a calcular para los nodos la esperanza en el árbol, sino que nos vamos a ir directamente a volcarlo en una línea. Igual que lo hemos hecho en el vídeo anterior, con una probabilidad simple, vamos a ir marcando en una sola línea, y lo vamos a hacer ahora a la derecha del árbol para que nos sea más fácil luego extenderlo y aplicar métodos de simulación en la cual vamos a generar más de un árbol. Vamos a ir introduciendo pues la primera rama, en el cual pues tiene sus nodos dependientes, pero delante de cada una de las ramas vamos a introducir una casilla para el cálculo de la probabilidad, es decir, para que Excel nos calcule un número entre los márgenes de probabilidad que hemos marcado. Y lo vamos a ir haciendo para cada uno de los nodos, introducimos pues esto, el valor del nodo y la probabilidad. Vamos a ir haciéndolo. Lo primero, pues la última, en la cual nos va a decir cuál es la decisión, pues es la misma fórmula anterior, en la cual estamos diciendo que si los valores son uno mayor que otro, ¿de qué? Pues del nodo primero, comparación con ese nodo segundo, con cada una de las ramas, pues si uno es mayor que otro, entonces voy a poner un literal. En caso de que sean iguales, pues entonces digo que pongo indecisión. Y en caso de que no sea ninguno de los dos, es decir, en el suceso contrario, pues pongo el otro literal, que es el de no vacuna, el que tengo aquí abajo, no vacuna. Bueno, pues ya entendida esta fórmula, lo que vamos a ir haciendo es calculando pues cada una de las casillas. Vamos a irnos, por ejemplo, a la rama de abajo, esta que tenemos aquí, este último nodo, y sabemos que la probabilidad es entre el 70 y el 90. Entonces tendríamos que escribir en esta casilla la fórmula siguiente, que esto sería igual a aleatorio.entre. ¿Entre qué valores? Pues los que tengo referenciados aquí, entre el valor 70 y el valor 90. Pero como vamos a extender este tipo de casillas, pues le vamos a decir que obtengamos justo el valor de la casilla y no extienda al resto de las casillas. Entonces ponemos la función dólar, el símbolo dólar, delante de cada uno de los elementos que definen la celda. Bien, esta probabilidad lo que vamos a hacer es convertirla en tanto por uno. Para ello lo que hacemos es dividirlo entre 100. Entonces nos está calculando ya la celda de probabilidad, esa probabilidad entre los valores 70 y 90, pero ya en tanto por uno. Ahora lo siguiente que hacemos es calcular la esperanza para justo ese nodo, que será igual al producto de la casilla H30 por la probabilidad calculada más el producto de la casilla H35 más, por la probabilidad del suceso contrario, que sería 1 menos la probabilidad que se calcule en esta casilla. Bueno, pero como lo que vamos a hacer es extender todas las celdas, evidentemente aquí lo que tenemos que hacer es hablar de el valor que aparece en la celda, y por tanto lo que tenemos que hacer es introducir, para que no se esté extendiendo al resto de las celdas, el dólar, el signo dólar, delante de cada uno de estos valores. Bien, pues así obtendríamos el valor de la esperanza matemática que tendríamos justo
para este nodo, la rama 2, nodo 1, 2. Y así sucesivamente lo haríamos para todos los demás nodos, de manera que tuviéramos ya la línea completa. Por otro lado, si nos damos cuenta ya para empezar a probar, yo podría marcar la línea y bajar, con lo cual estoy realizando árboles, cada una de estas líneas sería un árbol que estoy repitiendo el mismo modelo, estoy repitiendo el árbol. Imagínense ustedes aquí en este último, en el penúltimo, nos ha aparecido uno como no vacuna, ¿no? Puesto que está dentro de la zona en la cual ha generado números aleatorios y le sale como no vacuna. Esto implica que yo puedo hacer ahora tantos experimentos como crea conveniente, y para esto aplicamos los conceptos que aparecen en los vídeos de simulación y concretamente también en el vídeo del procedimiento Monte Carlo. Entonces, como bien se comenta en ese vídeo, vamos a hacer 500 repeticiones de este experimento y vamos a calcular el porcentaje en el cual nos aparece que nos podemos vacunar o no vacunar dentro de todos estos experimentos. Para ello, hemos generado aquí abajo una casilla, generamos la casilla en la cual vamos a guardar el resultado de los 500 experimentos. Es decir, vamos a ver cuántos de esos 500 experimentos, cuando yo haya extendido 500 veces hacia abajo cada uno de los árboles, y entonces ya estoy haciendo hasta 500 árboles, pues vamos a ver cómo recogeríamos aquí ese cálculo. Para vacunarnos le diríamos que contar si dentro de este rango de celdas aparece la palabra vacuna, es decir, cuántas veces aparece la palabra vacuna dentro del rango de celdas que nos está marcando decisión. Y luego le diríamos que lo hiciera por porcentaje, es decir, que me calculara cuál es el porcentaje de esas 500 repeticiones en las cuales aparece la palabra vacuna. Haría lo mismo para no vacunarse, en el cual le estoy diciendo que me cuente si aparece la palabra no vacuna en esta columna o si aparece indecisión en esta columna. Y en términos de porcentaje que me exprese esto. Y para finalizar, ya si extendemos 500 veces el experimento, pues resulta que obtendríamos una cosa similar a esta, ¿no? En el cual pues nos aparece ya a modo de resumen lo que se cuenta como vacuna, no vacuna o como indecisión y cuál es el porcentaje. Ahora ya teniendo el árbol y teniendo esos 500 árboles que hemos hecho, podíamos empezar a jugar y empezar a ver ¿qué ocurre con la variable de probabilidad de efectos secundarios si en lugar de ser un 15, entre 15 y 5%, estuviéramos hablando entre un 5 y un 30%? Pues resulta que el no vacunarse crecería, bajaría el vacunarse, pero imaginemos que estamos hablando en lugar de entre un 5 y un 30%, entre un 25 y un 30%, fíjense ustedes, prácticamente se están igualando el vacunarse o no vacunarse. Luego, como podemos ver, la variable efectos secundarios de la vacunación pues tiene un peso bastante específico dentro de ese análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces vamos a jugar también, por ejemplo, con otra variable en la cual pues cambiamos los valores anteriores al 15 y 5. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en la infección, ¿no? Si resulta que el grado de infección, como puede ocurrir ahora con la pandemia que estamos sufriendo, pues aumentase y no fuera del 30, sino que fuera entre el 70, por ejemplo, y el 50%, automáticamente conforme voy introduciendo los datos, pues me está variando el valor y aparecería inmediatamente, si la infección es muy alta, es que ni siquiera lo duda, directamente el 100% de los 500 experimentos nos está diciendo que es que habría que vacunarse, puesto que nos está calculando una esperanza mucho mayor en un nodo que en otro. Vamos a volver entonces a los valores anteriores y en resumen, como ven ustedes, puede dar mucha versatilidad, es muy aplicable el tema de los árboles de decisión cuando lo mezclamos con técnicas de simulación, de manera que nos permite hacer
pues mucho más aproximado al alcanzar los objetivos de investigación que estemos siguiendo en cuanto a toma de decisiones, y además nos permite hacer un análisis de sensibilidad del problema para ver exactamente cuáles son aquellos nodos de suceso sobre los cuales tendríamos que precisar más o podríamos incidir. Muchas gracias por su atención y espero que esta aplicación de los árboles de decisión les haya servido.